Cada vez es más difícil encontrar material para radio, así que ese cajón al fondo de un armario con cosas guardadas, para más adelante, viene a ser la salvación de muchos. Es el caso de necesito hacer una bobina para un artículo, de una revista o de algún blog, pero ni tengo la misma formita ni el hilo del mismo diámetro. En este vídeo veremos cómo enfrentarnos a este problema y salir airosos. En un vídeo anterior medimos esta bobina y la caracterizamos. Pero vamos a olvidarnos de eso por el momento. Partimos de los datos que nos podrían dar en un artículo: diámetro del carrete 7 mm, primario 2,5 espiras bobinadas sobre el secundario de 11,5 espiras, hechas con hilo de 0,75 mm de diámetro. Teniendo la formita y el hilo, pues nada a bobinar y asunto resuelto. Pero el que hizo el diseño aprovechó unas formitas que tenía o las reutilizó de un kit, y resulta que no tenemos la misma formita. En nuestro caso tenemos una de 3,9 mm de diámetro y un hilo de 0,4 mm o de 0,22 mm. A ver cómo nos las apañamos para hacer una bobina que funcione igual que la que nos dicen que hay que hacer. Vamos a utilizar un programa de cálculo, Coil 64 para ordenador y Coil 32 para móvil. Por comodidad uso este programa para trabajar en ambos sistemas indistintamente. Elegimos la pestaña Inductancia. Esta pestaña nos permite calcular la inductancia de una bobina. Los datos de entrada son justo los que nos han proporcionado o hemos copiado de la bobina que queremos reproducir en otro carrete y con otro hilo. Ponemos el número de espiras, 11,5. La frecuencia, 28 megaciclos. No es importante para el cálculo de las espiras o la inductancia, pero sí para los resultados del circuito equivalente y a esa frecuencia. Seguimos ahora con el diámetro del bobinado. Para el primario 7 mm, aunque la formita tiene menos, pero hay un ligero juego. El diámetro del hilo sin el aislante, 0,7 mm. Vemos que en la casilla K nos pone el diámetro con el aislante. Lo corregimos y ponemos 0,75 mm. Otra opción es ir poniendo diámetros de hilo hasta que la casilla K coincida con el diámetro medido. Pulsamos calcular y en la sección derecha aparece una lista de resultados además de los datos de la bobina. Vemos que nos da el valor de la inductancia, este valor lo vamos a anotar para más adelante. Ahora repetimos la operación para la bobina del primario. Esta bobina tiene un diámetro interior de 10 mm y 2,5 espiras. Es importante tener en cuenta que al tener un diámetro mayor que la bobina del primario, 7 más 0,75 por 2, suman 8,5 mm. Hay un vacío de 1,5 mm y por tanto esto va a reducir el coeficiente de acoplamiento K. No sabemos en cuánto lo reducirá, pero sí que va a afectar de alguna forma aumentando la relación de transformación. Ya tenemos calculada la inductancia de los dos bobinados que queremos rehacer con el material del que disponemos. Ahora vamos a hacer la operación inversa. Como conocemos la autoinducción de los dos bobinados, vamos a hallar el número de espiras de cada uno de ellos en la nueva formita. Tenemos que cambiar de pestaña. Pulsamos en bobina y vemos que nos arrastra los datos que teníamos y el resultado del último cálculo. Actualizamos los datos de la nueva bobina. Inductancia 0,614 microhenrios, diámetro de la nueva formita 3,9 mm, diámetro del hilo 0,2 mm y diámetro con el aislante lo fijamos en 2,2 mm. Tenemos que asegurarnos que está elegida la opción, diámetro de forma y diámetro del hilo. De esta forma se calculan las espiras juntas. Pulsamos calcular y obtenemos el resultado del número de espiras juntas. Hemos usado el hilo fino porque al tener un diámetro de carrete casi de la mitad, con el hilo grueso de 0,4 mm el número de espiras serían demasiadas y se saldrían de la formita o chocarían con el blindaje de esta. Anotamos el número de espiras del secundario. Repetimos ahora la operación para el primario. Ponemos el valor de la inductancia que calculamos, 0,105 microhenrios. El primario lo bobinamos sobre el secundario, así que el diámetro del hilo incrementa el diámetro de la bobina del primario. Vamos a usar 3,9 más 0,22 por 2, total 4,34 mm como diámetro del primario.
Calculamos y anotamos el número de espiras que han salido. Seguramente son demasiadas y con el VNA tendremos que ajustar el número de espiras del primario, hasta conseguir la relación de transformación que nos interese. Ya podemos fabricar nuestra bobina. Tal y como se mostró en el vídeo de fabricación de bobinas, primero bobinamos el secundario, asegurando el bobinado con pegamento. Luego sobre este y por el lado frío de la bobina, el más cercano a las patillas, bobinamos el secundario. Soldamos los hilos y pasamos a hacer las medidas. Como era de esperar, 3,5 espiras era demasiado. Tras las primeras pruebas, hubo que retirar una espira para que la adaptación fuera más adecuada. Montamos la bobina por el lado del secundario, en un conector SMA. Lo conectamos al VNA, tal y como se vio en un vídeo anterior, donde se mostró cómo medir bobinas y transformadores con el VNA. A 28 megaciclos la bobina presenta una inductancia de 661 nanohenrios. Un 10% más de lo calculado. Lo vamos a dejar así. El Q de la bobina es de 102 frente al de 157 que tenía la bobina de la que partimos, según se midió en el vídeo anterior. Le ponemos el blindaje a la bobina. Comprobamos que la inductancia cae un 10%. El Q se mantiene parecido. El blindaje es muy grande respecto del tamaño del bobinado. Gracias a esto, su efecto es menor. Roscamos el núcleo de ferrita hasta conseguir el máximo valor de autoinducción. Vemos que llega a 1 microhenrio y el Q sube nuevamente. El valor máximo obtenido es mayor que en el caso de la bobina de la que partimos, según se midió. Desoldamos la bobina del conector. Soldamos en las patillas del secundario de la bobina, el condensador de 82 picofaradios y la carga de 3K3. Soldamos el primario al conector SMA y conectamos en el VNA. La frecuencia de resonancia más baja, con el núcleo totalmente dentro de la bobina, es de 16,4 megaciclos. Sacamos el núcleo hasta que ya deja de actuar de forma apreciable. No sobresale mucho por ser muy corto el bobinado y la formita es muy larga para este tamaño de bobina. La frecuencia de resonancia ahora es de 22,4 MHz. Comprobamos con estas pruebas que el margen de sintonía de esta bobina es muy amplio, cubre las bandas de 17 metros y 15 metros holgadamente. Ajustamos el estímulo para ver la banda de 15 metros. Ajustamos el núcleo para el centro de la banda. La impedancia del primario es 62,6 ohmios, una ROE de 1,25:1. En este vídeo hemos visto cómo hacer una bobina, para construir un transformador sintonizado, funcionalmente igual a otro dado. Hemos visto cómo calcular las espiras de una bobina, para una formita que podamos tener en el cajón de material guardado. Hemos visto cómo comprobar que la bobina nos sirve midiendo la adaptación para una carga resistiva determinada. En otros vídeos veremos cómo hallar el circuito equivalente para usar en programas de análisis o diseño de circuitos como SIM-Smith o Cooks, entre otros. Hemos llegado al final de este vídeo. No dejes de dar un me gusta, con esto ayudas a la difusión de este contenido. Si quieres estar al día de lo que vaya saliendo, no te olvides de suscribirte.